¿Querías una entrada de regalo? A 2 por 1. Mucha suerte. Sí, sí. Fue bien. ¿Vos me decís? Bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches a quienes están aquí acompañándonos en forma presencial y al grupo numeroso que nos está siguiendo a través de Zoom. Tenemos una concurrencia muy interesante de personas del Uruguay y también de Chile y de Perú que nos están siguiendo. Es un gusto para la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica presentar esta actividad de hoy. Esta es la segunda actividad del año y esta es muy especial porque tenemos a un invitado de España, una persona que ahora lo van a presentar las compañeras, que nos va a aportar sobre un tema muy, muy interesante. Le agradecemos a Mercedes Bernadá, a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Pereira Rosell, el contacto y la posibilidad de tener acá al doctor Daniel Toro Pérez. Y bueno, sin más, presentarles a quienes van a ser las coordinadoras y moderadoras del intercambio, que son María de los Ángeles, más conocida por Marigel Dalo, profesora adjunta de Psicología, magíster de Psicología, y a la licenciada en Psicología Susana Mayer, también docente del Departamento de Psicología Médica y recientemente colaboradora en la Fundación de Bienestar de Profesionales de la Salud. Así que, sin más, le doy la palabra a Marigel para que nos presente al invitado. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Vamos a tener el gusto de compartir, bueno, como ya dijo Juan, el doctor en psicología Daniel Toro Pérez, integrante de la Unidad de Atención Paliativa y Pacientes Crónicos Complejos del Hospital San Juan de Dios, vamos a decirlo en español castizo, de Barcelona. Equipo de referencia mundial en la materia. Su foco principal de investigación es la identificación, evaluación y abordaje del sufrimiento en niños y adolescentes. También es el coordinador del apartado de simulación clínica y de las acciones de cuidado del equipo del San Juan de Dios en Barcelona. Y bueno, creo que ya saben que tenemos el gusto de contar con él debido a que la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos se presentó al programa de ANI, de vinculación con expertos en el exterior. Y bueno, este es nuestro experto hoy, así que bueno, esperemos aprender, disfrutar y compartir. Gracias, Daniel. Pues muchas gracias, Marigel, Susana, a Juan, a Daniel, bueno, a todos y a los que estén conectados. Para mí es un placer, ya lo sabéis, ya sois caras amigas y vernos además en persona pues es genial. Y poder venir a compartir con compañeros que os dedicáis también al ámbito, pues la verdad que es algo que en psicología, en paliativos a veces nos falta porque siempre
lo bueno de estar en equipos integrados con médicos, enfermeras, es que realmente somos una parte importante, pero a veces nos falta esto de poder compartir con compañeros y compañeras psicólogos, así que genial y muchas gracias. Bueno, a ver de qué voy a hablar yo hoy, ¿no? El título es este y es de esto, ¿no? De lo que voy a hablar. Tiene que ver mucho con la tesis que realicé sobre la evaluación del sufrimiento. Pero al final hay por aquí una diapositiva que los conceptos o constructos que creo que vosotros sabéis más incluso y podremos luego debatir sobre calidad de vida, sufrimiento, bienestar, son unos aspectos que vamos utilizando de forma un poco indiscriminada y seguramente deberíamos poder concretarlo más porque nos ayudaría mejor también a identificar y a evaluar. Para empezar, aunque ya Marigel lo ha explicado, vengo de España, de Cataluña, del Hospital Sant Joan de Déu, que es un hospital monográfico pediátrico, en el que hay un hospital infantil de atención en pediatría general, de todas las especialidades, un Pediatric Cancer Center específico de oncología, desde hace 3 o 4 años, y tenemos también un centro de atención intermedia, que llamamos allá, que es parecido a un hospice, algo parecido a un hospice, en el que el equipo de paliativos también atendemos a niños. Pero además este es todo el equipo, que somos muchísimos, entre pediatras, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, farmacéutico y ahora atención espiritual. Atendemos también en domicilio. Nosotros que es un modelo muy parecido al que hay aquí, que no es el que hay en muchos sitios, el mismo equipo, los mismos profesionales, cuando un psicólogo conoce a una familia, a un niño y sus familias, les atendemos allá donde está el niño. Es decir, cuando ingresa en el hospital, cuando está en casa, nos relacionamos con la escuela, se ingresa en algún centro como Casa Sofía y siempre somos los mismos. Y eso es algo muy diferencial de otros modelos, muy diferencial también respecto a adultos, a paliativos de adultos, por lo menos allá en Cataluña y en España, y que creo que es muy potente para la intervención psicológica. Mi experiencia en adultos, que también he trabajado como psicólogo, es que se fraccionaba según dónde estaba el paciente y la intervención que podíamos hacer. Yo me sentía que siempre estaba evaluando, porque está en poco tiempo en los dispositivos, ¿no? Entonces, como éramos diferentes los del hospital, del sociosanitario, del domicilio, la intervención, que además en nuestro trabajo tiene mucho que ver con el vínculo, ¿no? Con la relación terapéutica, era muy difícil. Y aquí yo creo que eso lo hemos podido un poco mejorar, ¿no? en este sentido. Bueno, aquí tampoco creo que haga falta que os lo diga, este soy yo, hace unos años, pero cuando yo voy a centrarme mucho en el sufrimiento, en la palabra, la narrativa de los niños sobre su sufrimiento, y sí que animo siempre al público un poco más generalista o que no se dedica a infantil, que pensemos en cómo éramos nosotros, hemos sido niños, hemos sido adolescentes, qué preocupaciones teníamos, qué nos ayudaba, qué intereses teníamos, porque son diferentes a los de los adultos. Y si encima le mezclamos el sufrimiento, situaciones muy graves, amenazantes, la proyección que hacemos los adultos sobre el sufrimiento de los niños es bestial. Pues eso es algo que tenemos que intentar un poco ser conscientes como mínimo, ¿no? Para poder trabajar con estos niños y niñas. Nada, a nivel de datos, atención paliativa pediátrica tiene que ver con intentar aliviar el sufrimiento, mejorar la calidad de vida de la etapa prenatal hasta adolescencia o adolescente mayor, ¿no? Hasta 18 años, más o menos, depende de qué enfermedades, que hay 21 millones de niños en el mundo con necesidad de atención paliativa. En España se calcula que son de unos 60 niños cada 10.000. Justo hoy que hemos tenido una reunión con Mercedes, ¿no? y Marigel, ha dicho que en Uruguay se calcula aproximadamente unos 6.600 niños con necesidades de atención paliativa. Es decir, existen estos niños, es real. Y sus familiares, que habría que multiplicarlo por más, ¿no? Hay poca evidencia de necesidades, dificultades, sintomatología psicológica en esta población. Tenemos poca evidencia, la que hay encima es de lugares alejados a los nuestros a nivel cultural, como mínimo, que suele ser anglosajón, y en Asia también hay bastante. Y lo que hay, que claro, pues
es pues, porcentajes de 7 al 50%, es decir, pues como muy amplio, pero tiene que ver con sintomatología o trastornos más de ansiedad, comportamiento, de regulación emocional y síntomas más intrusivos de evitación y de regulación emocional. Y otra cosa que la literatura nos dice, ¿no? Y que estamos como de acuerdo, pero que no hacemos mucho, es que la perspectiva del niño es básica para conocer su experiencia de enfermedad o de sufrimiento. Pero tenemos pocas herramientas o habilidades, en general, hablando en profesionales, para poder acercarnos y hablar y evaluar a estos niños. También, muy introductorio, pero estos niños, yo me he centrado en paciente oncológico o paciente, no solo oncológico, pero niños que tienen capacidad verbal, son mayores de 8 años y tienen capacidad verbal por momento evolutivo o porque su enfermedad no comporta un deterioro cognitivo o neurológico grave, pero la mayoría de los niños que atendemos son el resto, que sería aproximadamente el 80%. En nuestro contexto es cierto que atendemos mucho paciente con enfermedad oncológica porque es un centro referente, entonces son como el 35%, pero lo normal es que el resto son el 80%, que son enfermedades neurológicas, algunas más estáticas de nacimiento, otras enfermedades neurodegenerativas o enfermedades que no tienen tratamiento o para curarse según el contexto también donde vivan esos niños, ¿no? No en todos los países estos grupos se conforman de los mismos tipos de paciente. Y otro gran grupo son el paciente neonato y perinatal, que realmente es el mayoritario, que también atendemos de paliativos. Vale, yo intentaré compartir estos 5 aspectos basados bastante en la tesis, ¿no? Que realicé. Para empezar, y esto es de Javier Barbero, que es un psicólogo español muy conocido en paliativos, para nosotros un profesor, que lo que nos dice, para empezar, es que el sufrimiento, tenemos que hablar de sufrimiento en 2 términos. En uno tiene que ver como sufrimiento como problema, que es el sufrimiento que es evitable, que podemos evaluar, medir y tenemos intervenciones específicas para hacer, ¿no? Que muchas tienen que ver con disminuir o mejorar la amenaza o aumentar las capacidades o recursos para hacerle frente, pero que hay una parte de sufrimiento que es no evitable, que habla, como le dice Misterio, que es inherente, incluso creo que es sano, y tiene que ver con la situación de alta amenaza o muerte, ¿no? De una persona, en este caso un niño, que también podemos atender desde la compasión, la presencia, pero que no vamos a poder evitarlo. Eso es algo que muchas veces el sufrimiento de los profesionales tiene que ver más con que no tanto con y sobre todo porque no lo identificamos o no sabemos cómo acompañarlo. Entonces, es algo importante. Y esas 2 imágenes que son de ChatGPT y que antes hablábamos, ¿no? Que también nos ayudan en algunas cosas, es preguntándole cómo te imaginas el sufrimiento de una persona que va a fallecer o de un niño, y lo que hace es ese suelo árido, no se ve muy bien a lo mejor, una tormenta. En cambio, cuando le doy los resultados de lo que los niños nos han dicho, lo que nos crean es también el sufrimiento, montañas con picos aislados oscuros, ¿no? Cuevas, pero también hay mucha luz, hay color, hay sol, ¿no? Es decir, que la vivencia del que sufre seguramente es diferente o es muy diferente de lo que proyectamos los demás, ¿no? Eso es algo que también creo que es importante, que cuando vamos a medirlo o queremos evaluarlo, y no se ve muy bien aquí tampoco creo, pero aparte de ciencia, yo intento aportar ciencia, ¿no? Y más con una tesis académica, pero es igual de importante la presencia, la intuición, el vínculo, la conexión, la experiencia de años, ¿no? Y eso también juega un papel en todo esto. Ya entrando más en marcos teóricos conocidos el trabajo o cómo lo hemos orientado tiene que ver más con la evaluación cognitiva que con lo que ocurre. Es decir, cómo percibe la persona que tiene amenaza vital lo que le ocurre y cómo evalúa las capacidades que tiene para hacer frente,
es lo que nos va a dar la experiencia subjetiva de enfermedad y es donde nosotros vamos a centrarnos. No es tan importante lo que pasa como cómo lo perciben. Entonces, para nosotros esa experiencia subjetiva es donde nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias de niños, y seguro que tenéis experiencia, con muchísima gravedad, sintomatología, situación muy final de vida, en el que quizá no hay sufrimiento o hay menos sufrimiento que en otros casos, que incluso son momentos mucho más iniciales, pero que tienen que ver con algo más, con eso de que se acabe la vida, ¿no? Entonces nosotros, un poco los marcos, ¿no? Los marcos de origen tienen que ver con la cerusiforma, del afrontamiento del estrés, pero centrándonos más en paliativos, existen estos modelos de Ramón Vallés, el modelo de amenazas y recursos, o el modelo de Krikorian y Limonero, ¿no? Que habla de que cuando hay un evento amenazante, este impacta en la persona, en cualquiera de las dimensiones de la persona, física, psicológica, espiritual, social, y que eso repercute al resto de dimensiones, y que todo eso, cuando lo pasamos por el filtro de cómo lo evaluamos, de nuevo, ¿no? Si es amenazante o no, o si tengo recursos o no para hacerle frente, es lo que nos lleva a que haya o no haya una experiencia de sufrimiento. Y puede no haber experiencia de sufrimiento también en paliativos y en enfermedad grave, en final de vida. Hay familias y niños, bueno, los niños en particular, ultra adaptados, familias que ponen en marcha recursos que ni saben que tenían y que viven, bueno, con situaciones oscilantes de distrés, de malestar, pero el sufrimiento para estos autores le añade además la particularidad de continuidad en el tiempo, ¿no? De eventos mantenidos, ¿no? De esta sensación de amenaza vital con falta de recursos y que se perllonga, iba a decir, que creo que es en catalán, se perdura en el tiempo. No podemos dejar de hablar de él, del modelo ecológico, modelo sistémico y sobre todo en pediatría, ¿no? En el que al final el niño y la familia, ¿no? Como unidad, interrelacionan con otros sistemas y esa propia relación va a tener también un efecto, ¿no? en esa percepción de sufrimiento, y es algo que intentaremos también analizar. Disculpa porque se ha un poco desconfigurado todo. Todo el desarrollo cognitivo en los niños, las etapas evolutivas, ¿no? No es lo mismo niños de menos de 2 años, de menos de 5, eso también, la experiencia y la expresión de sufrimiento es diferente según las etapas evolutivas. Y la parte más de trauma, ¿no? Es algo que en pediatría no es que estos niños ni los familiares puntúen, si queremos medirlo, ¿no? Con escalas de trastorno de estrés postraumático, pero sí que existe el trauma pediátrico, médico pediátrico de la autora Kazak. Ya os lo pasaré, que se ve bien, porque aquí ahora no se ven bien tampoco las referencias. En el que lo que nos dice es que estos niños pasan por eventos potencialmente traumáticos durante mucho tiempo en su vida y que tenemos que tener la perspectiva de trauma también presente. Y después algo inherente a paliativos, a pediatría y a paliativos pediátricos en concreto, que es las barreras que tenemos para evaluar. No tenemos mucha N, tenemos dificultad de acceder muchas veces a estos niños. La iatrogenia de los estudios tenemos que cuidarla porque tampoco podemos estar sometiéndoles aquí a pruebas infinitas, ¿no? Y es algo que, aunque existen y las autoras, ¿no? Downing y Namisago las definen en ese artículo, las describen, también nos animan a que sigamos investigando. Y por poco que sea, aunque metodológicamente no sea perfecto, aunque la N sea pequeña, siempre conseguiremos crear, ¿no? Cuerpo de conocimiento y poder mejorar y hacer las cosas con más sentido y mejor, seguramente. Respecto a lo que os decía de los constructos de calidad de vida, sufrimiento y bienestar, yo tuve un jaleo mental en la tesis en el que yo hablaba mucho de calidad de vida y era algo que, es lo bueno de intentar publicar o de publicar, pues lo repartieron por todos sitios y tenían razón, ¿no? En el fondo de lo que estábamos hablando era de bienestar, no era de calidad de vida. Calidad de vida es un concepto más
con un constructo más complejo, holístico, ¿no? De dónde se sitúa ese niño y la familia en la vida en relación a la enfermedad, es más global y también es más estático, ¿no? Mide tantas cosas que es difícilmente medible de forma continuada, ¿no? Se puede medir, pero no hay mucho cambio seguramente. Entonces, ¿no? Un poco donde llegamos es que nosotros estábamos más en esa línea, que al final no es la misma dimensión, de sufrimiento y bienestar, sino que estábamos entre el sufrimiento y bienestar, que son unos conceptos más específicos que tienen relación con calidad de vida, pero que tienen que ver más con un malestar multidimensional muy relacionado con la salud del momento o la enfermedad, más concreto y dinámico, y el bienestar tiene que ver más con satisfacción de necesidades a pesar de esa enfermedad. Y es un concepto más relacional, tiene que ver mucho en pediatría y en los resultados que tenemos, más en lo que ocurre cuando me relaciono con el otro. Esto da para mucho, pero otra de las cosas que vemos es que mejor el bienestar no disminuye el sufrimiento o al revés. La ausencia de este tipo de sufrimiento no tiene por qué significar aumento de bienestar, o al revés. Puede haber sufrimiento y bienestar a la vez. Desde esa mirada más relacional, porque aquí no se ve bien, pero esto no se ve fuera, ¿verdad? Lo verde y rojo, ¿no lo ven ellos? Sí. Bueno. Al final, el bienestar, ¿no? Nosotros estamos haciendo un análisis cualitativo de 50 entrevistas que hicimos a estos niños, tiene que ver con seguir viviendo una vida reconocible. No tiene tanto que ver con ese sufrimiento que relacionamos y medimos muchas veces en función del malestar físico, que tiene repercusión psicológica y espiritual. Entonces, bueno, son como conceptos algo diferentes. Aquí os dejo, para no entrar en la tesis en formato académico, ¿no? Esta es la tesis, hay un QR, el verde, que es un link directo a la tesis, a la página web de la universidad, donde está la tesis que se puede descargar, y después en azul está el link a los diferentes artículos que publicamos y que son en abierto y se pueden consultar, ¿vale? Haciendo un resumen de toda un poco los resultados que encontramos en la tesis, pero que hemos seguido desarrollando, tienen que ver con las diferencias de percepción según quien evalúa, con cómo expresan estos niños el sufrimiento y cuáles son las fuentes de sufrimiento que ellos nos dicen y ellas, y creamos una entrevista para poder evaluarlo. Luego diré alguna cosa del modelo de intervención que tenemos nosotros. Hoy es que se ha movido todo mucho. Bueno. No sé si a lo mejor es mejor que haga el PDF, que abra el PDF, si os parece, porque es que si no, si esto pasa en todas las diapos. Muy bien. Sí. Está aquí. Dentro de jornada, el PDF que está aquí. Sí. No, así es. Sí. Disculpa pero es que sobre todo esta parte que es más los estudios y eso, yo lo puedo explicar, pero lo vais a entender mejor si veis alguna imagen. Sí, bien, perfecto. No sé si ya mejoraría. Sí. Esto en principio se puede... Vale, pues venga, vamos a ir así rápido. Aquí. Lo que hicimos fue, con una simple pregunta, preguntamos, en general, ¿cómo valoras tú o su bienestar, si no lo entendían, especificábamos más emocional, en el momento actual? Y esto se lo preguntamos a los niños que más de 8 años y podían contestar,
por todo el tema más cognitivo y neurológico. Y si ellos no podían, lo contestaban los padres frente a profesionales. Esto fueron 30 diadas. Con otra muestra a los niños frente a sus padres y en otra muestra a los niños frente a los profesionales referentes. Lo que encontramos en los análisis de los tres estudios es que había siempre diferencias estadísticamente significativas en lo que decía el niño paciente frente al profesional o al padre. Que los niños evaluaban de forma más positiva su bienestar en esta escala, y que las diferencias se mantienen aún teniendo en cuenta algunas variables sociodemográficas como son la edad, género, núcleo familiar, también si era familia separados o no, y también el tipo de enfermedad, ¿vale? Era algo que daba igual el tipo de enfermedad. Es decir, que se mantenía, la diferencia es lo normal, lo habitual. Esto ya se ha encontrado, ¿no? En otros, no en esta población, porque es, la verdad, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero pocos estudios hay que de niños de paliativos, ¿no? De 60 niños de tener datos durante la enfermedad. Lo que se había encontrado es también diferencias entre los profesionales y los padres o los niños en percepción pronóstica, objetivos de tratamiento, en calidad de vida y en percepción de síntomas. Esto lo explica un poco. Una de las cosas es que tenemos, los profesionales, pues nos es más fácil hablar en negativo y evaluar de forma negativa que a los propios niños y a sus padres. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de mantener esperanza, normalidad, que eso lo aprendí en el TFM, ¿no? En el máster antes de la tesis. Yo utilicé herramientas de adultos, de paliativos, y no me di cuenta hasta que hice el estudio, se preguntaba en negativo. Era sobre la tristeza, el dolor, y los padres y los niños me contestaban en positivo. Lo mismo, estoy menos contento, me muevo menos, pero no era estoy triste o estoy quieto, ¿no? Era el lenguaje, y creo que esto también es lo que pasa aquí, ¿no? Hay una necesidad de hablar de sí mismo en positivo, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Después los profesionales nos centramos más en aspectos muy médicos, ya sea funcionales, dolor, y las familias, sobre todo los padres y un poco también los niños, se centran más en aspectos psicosociales, en cómo están ellos y cómo están los niños. Y entonces, claro, cuando hablamos de bienestar no estamos hablando de lo mismo, seguramente. Y otro de los aspectos es el sufrimiento recíproco. Los padres proyectan su sufrimiento cuando hablan del sufrimiento de sus hijos. Y eso también es algo que no está muy estudiado, pero que la experiencia nos lo dice, ¿no? Los niños también, ahí puede haber un efecto de deseabilidad, de cuidar un poco al otro diciendo que estoy bien, de mantener esa normalidad en tono positivo, y lo que es seguro es que quieren proteger al otro, y sobre todo a sus padres. Entonces, aunque esto era individual, nunca nadie sabe lo que ha dicho el otro, eso es importante. Y lo querían saber, ya os lo digo, que los demás, ¿qué ha dicho mi padre? ¿Qué ha dicho el profesional? Los niños quieren proteger a los demás, y eso también está claro, y hablan de forma más positiva. Por lo tanto, que no es ningún gran descubrimiento, pero que es muy lógico, y la intuición ya nos lo dice, y el sentido, necesitamos una voz familiar, que es lo que dice algún autor, ¿no? Son complementarias, no es que estén erradas unas y otras, sino que nos hablan de cosas diferentes y necesitamos un poco esta diada para poder sacar conclusiones más interesantes. ¿Qué es lo que encontramos que nos llamó al final más la atención? Pues los casos que salían de esa normalidad. Los casos en los que los niños, sobre todo, lo consideramos alarma, los niños que evaluaban de forma más negativa su bienestar que la que lo hacían los padres o los profesionales. Que en los 3 estudios teníamos más o menos del 10 al 15%. Y que seguramente estos casos son en los que tenemos que priorizar nuestra intervención. Y hablo ahora más a nivel de psicólogos. Porque se nos escapan cosas. En este último estudio de relacionar los niños con los profesionales, y que pudimos
a profundizar un poco más con algunas escalas, y sí que estos niños que se salían de la norma sí que puntuaban estadísticamente, significativamente, en tener más problemas de conducta, riesgo de depresión, de ansiedad y dificultades de regulación emocional. Es decir, que algo sí que pasa en esos niños que puntúan de forma diferente. Con todo esto, lo que ahora estamos haciendo, con estos resultados y con el análisis cualitativo que estamos haciendo ahora, y a raíz de respuestas o preguntas como esta que os pongo aquí, que le pregunta a un niño, entonces, como estén tus padres, depende de cómo estás tú. Y el niño de 10 años, ¿eh? Y el niño me contestó, no, ellos están según como ellos me ven. Dije, wow, justamente es esto de lo que estamos hablando, ¿no? No es tan importante cómo estoy, sino cómo ellos me ven. Entonces estamos intentando crear, a ver si lo conseguimos, este mapa como de calor, de riesgo, que donde centra la importancia no es tanto en lo que puntúan, sino en la diferencia. ¿Por qué? Porque está claro que si un niño te dice que tiene un 1, su bienestar lo evalúa como un 1, y el profesional también, es un caso grave, ¿no? Pero estamos de acuerdo y es seguro que estamos poniendo intervención y estamos actuando, ¿no? Pero en los casos que sea que el niño dice un 1 y tú piensas un 8, o al revés, son realmente los casos que se nos están escapando. Y no es que pase nada en concreto, pero es una señal de alarma que seguramente tiene que hacer que nuestra intervención sea prioritaria y más en profundidad. Entonces, se está creando un poco este mapa de riesgo que no va solo con la diferencia, va más allá, porque la diferencia es lo natural. Hemos encontrado que cuando acertamos, no es la palabra, cuando coincidimos, eso tampoco es bueno. Porque en realidad lo bueno es que digan que ellos están un poco mejor, ¿no? No bueno o malo, no, sino que algo pasa, ¿no? En lo que no estamos realmente evaluando lo mismo. Y bueno, estamos trabajando un poco en esto para tenerlo como criterio, ¿no? Es algo que nos falta a los psicólogos. Nosotros vivimos una realidad muy buena y falsa a la vez, que no representa la mayoría en España ni en otros lugares de profesionales de psicología que atienden a estas familias, ¿no? Tener herramientas que nos ayuden a priorizar, a que los equipos nos deriven de forma como más consciente, también es algo que nos ayuda y que hace que podamos atender, pues ya que no somos muchos, a los que más lo necesitan. Esto por un lado. Respecto a la fuente y expresión de sufrimiento, con esos cuestionarios que pasamos, lo que encontramos, ¿no? que era más representativo, era que las estrategias cognitivas respecto a la regulación emocional que utilizaban, la positiva, por decirlo de alguna forma más adaptativa, era la reevaluación positiva, lo más habitual, y la rumiación y el catastrofismo son las que más se utilizan dentro de las desadaptativas. Encontramos que el 50% de estos niños y adolescentes tenían problemas con iguales y síntomas emocionales. Esto dicho por ellos, cuestionarios que pasamos a ellos, no a los padres o a los profesionales. Y también había sintomatología ansiosa depresiva, ¿no? En un alto porcentaje. Esto nos ayuda a describir, ¿no? La muestra, que es algo que no teníamos realmente de lo que le pasa a los niños que atendemos, pero a la vez hicimos análisis más gracias a unas catedráticas que saben de esto. Hicimos regresión, logística, ¿no? Realmente, yo lo explico siempre así, pero que para mí fue... Yo no quiero saber mucho más de esto de estadística, porque para eso hay quien tiene que estar. Pero ellas me ayudaron, ¿no? Y es como meter en la chistera todo esto y sacar un perfil como de más gravedad, por decir, o donde tenemos que poner el foco. Y los niños que expresan peor bienestar son o niñas mayor de 14 años, con síntomas agudizados, que utilizan estas estrategias de rumiación y catastrofismo y que tienen sintomatología depresiva. Esto lo explico. Si veis, son variables bastante holísticas, algunas como muy biológicas, ¿no? o de edad, otras de la enfermedad, los síntomas agudizados, y otras que tienen que ver más con funcionamiento psicológico, ¿no? Esto nos ayuda al final a tener un perfil de qué
a veces vamos perdidos en paliativos, a veces en general vamos perdidos, pero en paliativos pediátricos en concreto, ¿no? Yo cuando comencé, los que estaban antes que yo, psiquiatra, psicólogo de interconsulta, desde salud mental, decían, este niño se va a morir, lo que sea, haced lo que sea, da igual. Y yo, no, cada niño necesita una cosa y podemos mejorar experiencia de la vida que le queda a este niño, es que da igual. Pero para eso tenemos que saber qué le pasa, no puede ser que... Entonces, esto nos da unos perfiles tanto de anticiparnos en la evaluación como de priorizar la intervención también de forma preventiva. Y dentro de la parte cualitativa, en el inicio, pues también nos dijeron bastantes cosas, ¿no? Como que la no centralidad de la enfermedad en su vida, en estos niños, sino que la centralidad tiene que ver con sus figuras de apego, sus padres, madres. Las reflexiones de cómo hablan de la muerte en un continuo de vida o muerte, luego os pondré algún ejemplo. Es decir, para hablar de la muerte hablan de la vida, es decir, no te van a hablar de la muerte literalmente, pero hablan de una forma de la vida que es que ya lo sabes, ¿no? Lo puedes interpretar. Necesitan hablar de la esperanza y expresarlo de diferentes formas. Las disrupciones vitales, y no es de estar enfermo, o sano o enfermo, es todas las disrupciones que tienen en su vida, que rompen su normalidad, son una fuente muy alta de sufrimiento. La información, no lo dudemos, necesitan información ajustada a su edad, a su etapa con una información que puedan sostener esas figuras de apego. No vamos a dar información que luego no. Pero si no la tienen, la van a buscar y si no, se la van a inventar. Y eso está demostrado. Y después hay una vivencia que es algo que me sorprendió, emocional, en soledad más de lo que pensamos. Tienen la capacidad de mantener un poco el tipo, ¿no? Pero en soledad la mayoría lloraba, era algo que no se sabía, ¿no? Y cuando les preguntas, le dedicas tiempo, lo puedes un poco saber. Algunas frases de estas que os decía, por ejemplo, ¿no? Que llaman la atención en chicas de 10, 11 años, es quiero llevarme todas las experiencias que pueda de esta vida. Esto no te lo dicen chicos de esa edad. Quiero tener una meta por la cual levantarme cada día. Claro, esto es la necesidad de sentido, la información. Siento que desde que me dieron la noticia de los malos resultados estamos más relajados. La información les da seguridad. Realmente, aunque sean malas noticias, o a veces lloro por fuera, a veces lloro por dentro, ¿no? Esto era un niño de 9 años que lo expresaba así, ¿no? Que muchas veces nadie se daba cuenta, pero estaba llorando. Hay algunos artículos sobre, este tiene que ver más con toma de decisiones, pero que se centra en el mundo de interés del niño, ¿no? Es muy interesante porque habla como de 13 tópicos o intereses que son donde tenemos que centrarnos cuando evaluemos, cuando hablemos, cuando creemos narrativa con los niños, porque luego lo diré un poco en la entrevista, lo que nos piden es que hablemos sobre aspectos relevantes para ellos, para ellas. No lo que necesitamos nosotros, sino que eso concuerde dentro de lo posible en lo que... Y ahora estamos haciendo este análisis cualitativo, ¿no? De una grounded theory, y la verdad que están saliendo cosas muy, muy chulas que espero que podamos compartir más adelante sobre realmente qué son las amenazas para su bienestar que ellos perciben y ellas, qué factores influyen en esto y si podemos un poco definir qué es ese equilibrio entre sufrimiento y bienestar, que es algo como funcional o adaptativo, ¿no? Que les permite pues, mantener un poco esa vida y esa normalidad, que es uno de los constructos que será clave seguro en esta explicación, el mantenimiento de la normalidad. Y respecto a la entrevista, no voy a meteros mucho rollo, está publicado, pero sí que la hicimos, ¿no? Con pues, todo el circuito habitual de crear un instrumento, en el que a partir de todo esto que os he ido explicando, definimos estas 6 como fuentes de sufrimiento y la entrevista pretende medir, ¿no? Estos aspectos, más que medir, evaluar, porque es una entrevista, aunque tiene una escala dentro, que son la experiencia de enfermedad, la gestión de la información, esperanzas, expectativas, regulación emocional, el impacto en los otros y
el impacto de los otros es significativos y aspectos relacionales. Esta es la entrevista, que la parte esta verde son los ítems que son preguntas abiertas, que algunas se cierran con preguntas de escala tipo EVA o dicotómicas, que creamos con los niños y que hicimos validez de contenido con ellos, para el tema de que no cree malestar, de que se entienda, es decir, que realmente en eso ya aprendimos un montón porque la cambiamos bastante. Para empezar, empezamos haciendo ítems cerrados y luego preguntas abiertas y acabó siendo al revés, ¿no? Y yo que he pasado la entrevista y ahora compañeros las están pasando también, es que clínicamente lo que contestan hablando y lo que luego evalúan en una escala da muchísima información, porque mucho no concuerda. No concuerda porque necesitan explicarte algo o le cuesta poner mala nota a algo o al revés. El discurso es muy positivo y luego lo evalúan de forma negativa y realmente te da mucha información que puedes con ellos seguir hablando y profundizando. Y de aquí sí que también por ser una tesis, pero que han sido cosas interesantes, ya veremos si seguiremos hacia adelante o no, pero esos ítems cuantitativos realmente nos dieron también unos valores de análisis psicométrico muy interesantes, muy buenos, con un componente principal, con buena fiabilidad, incluso con 3 factores, ¿no? Pero bueno, es algo que realmente en este contexto es difícil de... Sí que también hay un punto de corte, ¿no? Como más sufrimiento menos. Bueno, esto es algo que es interesante, sobre todo creo que yo me pasa mucho con los niños, utilizo mucho el termómetro de las emociones, del distrés, que ellos dibujan y la primera vez ponemos toda la carne en el asador que decimos nosotros, pero es que luego ellos solos, cuando yo decido, oye, ¿te acuerdas del termómetro? Que se ha pasado un mes, ellos solo hacen el termómetro y te lo ponen, ¿no? Sin ninguna instrucción y es algo que me sigue sorprendiendo, pero pasa y la edad, a partir de 8 años, es que todos, es que tienen necesidad de expresar realmente. Entonces, estas escalas a lo mejor para no pasar la entrevista entera otra vez, que realmente remueve, ¿no? Son preguntas muy simples, todas, pero bueno, depende de cómo lo estén pasando, pues ¿no? Aborda el sufrimiento, pues a lo mejor sirven para evaluaciones un poco intermedias o para poder hablar de forma más concreta. Sobre todo dejar claro que no es eso una escala, sino que es una entrevista que permite establecer vínculo, crear narrativa, que es lo que más y, bueno, me enorgullece, pero que porque ellos nos lo decían al final de la entrevista es esto puede ayudar a otros niños, gracias por preguntarnos, porque es que no nos habían preguntado, siempre interpretamos mucho en los niños, pero les damos poca voz. También demostramos interés genuino y nos habla de esas un poco dimensiones que os decía. Al final, para acabar, hacemos lo de la varita mágica, ¿no? Que es, si tuvieras una varita mágica, ¿cuántos y 3 deseos, qué te dirías y qué no pedirías que cambiase? Y realmente es espectacular. En ese momento de la entrevista, no, seguramente en otro no, porque hay que establecer, ¿no? El vínculo y que ellos un poco se dejen, ¿no? Al hablar, es espectacular. Igual que la pregunta de deseo de cambio. ¿Cuánto te gustaría que cambiase tu vida? Realmente sale unas respuestas que, bueno, ahora las estamos analizando a nivel cualitativo. Coinciden estas dimensiones o aspectos con escalas de calidad de vida, ¿no? Con lo que se mide, pero es cierto que la diferencia es que aquí lo que queremos es una narrativa. Me da igual un poco las puntuaciones, sino que queremos más que ellos nos expliquen, ¿no? Pero es cierto que tenemos algunas escalas como la PEZQL, la Kidscreen u otras que van un poco también en el mismo sentido. Y después miramos preguntas, supongo que ha salido ahí en el chat. También, ¿no? Por otras veces que a veces no es que quieran vender esta entrevista, ni mucho menos, esto es algo complementario con los que trabajamos en pediatría, sino también. ¡Ay! Que no se oye bien. Todo lo simbólico, ¿no? Tenemos mi compañera Emi Coma, psicóloga allí, doctora
Laura Comas en Sant Joan de Déu, psicóloga, utiliza la caja de arena o la técnica del mundo, que dice ella que es brutal, y también en niños un poco más pequeños. Toda la parte simbólica y que os voy a contar en esto, ¿no? Es una entrevista que es para comprender, no es para diagnosticar nada, es para entender. Sí. Hola, hola, hola. Hola, hola. Mira que me digan que se escucha abajo, es raro, ¿no? Lo podría hacer. Sí. ¿Alguien se me oye? ¿Ha mejorado? ¿Sí? Ah, sí, verdad. Se ha agotado ya. Habilitamos el audio de ahí. Hoy. Ahí. ¿Me oís? ¿Ahora me oís? Debería, sí. Ahora. ¿Sí? Perfecto. Mira, es que al final era más fácil. A ver cómo escondo esto. Aquí. Bueno, y a nivel de quién tiene que hacer estas entrevistas, aquí surgen también otros temas. O nuestra, los directores de tesis y los que creamos, es que tienen que ser psicólogos, psicólogas formados en cuidados paliativos en pediatría, en cuidados paliativos pediátricos. Es cierto que profesionales, nosotros trabajamos con profesionales que están muy formados muchas veces en atención y soporte emocional, ¿no? Y que podría ser en algún momento también pudieran, ¿no? Algún perfil. Sobre todo pienso más en nuestro contexto, a veces trabajadores sociales, enfermeras, médicos si quisieran formarse. Lo que sí que no considero es que esta sea una entrevista para investigar. Es decir, hacer esta entrevista, qué bien lo que me dices, y me voy, tiene que haber un compromiso de seguimiento, porque aquí pasan muchas cosas. Y eso es, en general, es lo que sí que tenemos los psicólogos, en el sentido de que nuestro trabajo es este, ¿no? Y no puede ser que abramos estas cajas y desaparezcamos. Entonces, eso sí que, por ejemplo, me preguntaron, creo que era de Argentina, si la podían utilizar, si eran enfermeras en un estudio, y les dije que sí tenían seguimiento por algún profesional. No, pasar esta entrevista no tiene sentido para medir y desaparecer, ¿vale? Y que es complementario a otras escalas. Ahora están de moda los PREMS, los PROMS y todo esto, pues genial, vamos. Y ya voy a ir muy rápido en esto, que es tarde. A nivel de modelo de intervención, nosotros trabajamos de forma integrada en los equipos. A veces los límites son difusos, todos hacemos un poco de todo, pero tenemos nuestro cuerpo de conocimiento como disciplina y atendemos la complejidad psicológica, pero integrados en los equipos, porque si no es muy difícil, porque ya hemos visto que esto es algo holístico y que no solo va de mente, corazón, dolor, sino que es una experiencia global. Intentamos, esto estamos en ello un poco con los compañeros más de oncología, intentamos medir, ¿no? Para poder un poco como identificar los que necesitan más, ¿no? De intervención específica de psicólogo. Y está el modelo pediátrico de salud preventiva, que no se centra tanto en psicopatología, sino que se centra más en vulnerabilidad y en cómo es un riesgo psicosocial, en cómo esa familia va a poder afrontar lo que ocurre. Entonces, no estamos hablando de trastorno mental, sino que hablamos más de esta parte de vulnerabilidad y de intentar adaptarnos a las necesidades. Nosotros hemos ido creando con los años unos criterios de complejidad psicológica que nos ayudan a nosotros, pero también ayuda a que expliquemos al resto lo que hacemos o cuándo,
que tienen que ver con con factores de vulnerabilidad específicos de la enfermedad o de la situación, con aspectos psicológicos específicos de sintomatología psicológica o específicos de la situación de enfermedad amenazante o limitante para la vida, como son duelos anticipados y otros. Y también tenemos factores de vulnerabilidad por complejidad, aumentan la complejidad de por sí, que tiene que ver más con pues, situaciones de violencia, precariedad socioeconómica, psicopatología, ¿no? Que esto de por sí no significa que necesiten intervención, pero sí que nos ayudan a priorizar la evaluación. La literatura lo que dice es que todas las familias que están en paliativos deberían tener una evaluación psicológica, porque ya, si te vas al mundo de adultos, es la alarma máxima para duelo complicado, entonces ahí es un criterio para entrar. Nosotros todos son niños, ¿no? Entonces estamos buscando también formas, pero lo que sería bueno o recomendable es que pudiéramos entrar en todos los casos. Como no es posible, también pues esto nos ayuda un poco a... Básicamente evaluamos, esto a mí me viene bien para, a veces nos agobiamos con todo lo que hay que hacer, que son casos muy complejos, pero es evaluar si lo que ocurre es adaptativo, ¿no? Para empezar, porque eso también, ¿no? Hay veces, ayer, ¿no? En una charla que, con muy buena intención, pero lo que querían era que dejara, que fuera la emoción más estable en los padres, me parece que era, bueno, cuando a veces pasa algo en las UCIs, que no hubiera una montaña así de emociones. Claro, es un objetivo inalcanzable y que espero que no pase, porque es que es lo sano que pase eso, ¿no? Y más si es reactivo a lo que está ocurriendo. Entonces, pues eso, ese es nuestro trabajo muchas veces. Todos los aspectos comunicativos, sobre todo pensado con los padres, pero también con los niños, con las etapas evolutivas. La presencia, tenemos que estar porque no vamos a poder hacer las cosas que queremos cuando queremos. Hay que estar mucho, ¿no? Y ganarse a esta familia, a estos niños, con el equipo, y después hacer la intervención específica, ¿no? Que hacemos según lo que evaluamos y a nivel psicológico. Atendemos de forma individual, familiar, con el equipo, que realmente cuando hay un alto sufrimiento, el equipo que también sufre, yo lo he ido incorporando con el tiempo. Ellos me han explicado que lo que ocurre en la visita es diferente cuando viene el psicólogo o la psicóloga. Y ellos lo necesitan. Es algo que yo a veces digo, mira, yo quiero ir solo porque es que tengo que hacer. No, no, ven, por favor, y cambia. Es cierto que el setting cambia. Seguramente es por lo que hacemos, pero es también por dónde nos situamos todos cuando hacemos este tipo de visitas, ¿no? Multidisciplinares. Hacemos terapia grupal, que ahora tenemos un proyecto súper chulo estableciendo como un marco también conceptual en la terapia grupal en este tipo de familias, y algo de cuidado del equipo también hacemos, o velamos por ello como mínimo. Atendemos, como os he dicho, allá donde está el niño, también en domicilio, y en intervención lo que ahora estamos es en cómo ver cómo casa este modelo de doble conciencia de terapia Calm, que si no lo conocéis os animo a que lo conozcáis, que viene del mundo más de los adultos, sobre Gary Rodin de Canadá, con el equipo GPEC, que por ahí está la web. Ellos hablan de la doble conciencia, ¿no? Cuando hay amenaza vital, se ponen en marcha dos narrativas de vida y de muerte. Y ese ajuste psicológico y todo esto de adaptativo que hablamos, lo que vienen a decir es que haya un equilibrio entre esas dos narrativas. Tienen que estar las dos presentes y es sano que estén las dos presentes. Y es algo que es que yo cuando lo descubrí es lo que me ocurre con los niños un poco menos, con los padres siempre. Están buscando cómo salvar a su hijo a la vez que están escribiendo lo que van a decir en el tanatorio. Y conviven con eso. Y eso es muy difícil. Nuestro trabajo tiene que ir por ahí, tanto en la evaluación como en la intervención. Y han creado una terapia basada un poco en esto, que tiene que ver también con teoría del apego y relacional, pero basada sobre todo en esta parte de doble conciencia. Es una teoría, una intervención que tiene como 4 dominios y objetivos que también cuadran mucho con lo que hacemos. Digo, es que esto nos ayuda a poner nombre a lo que hacemos. Comprender la enfermedad, control de síntomas, apoyo en toma de decisiones, desde una perspectiva más de adherencia terapéutica y de comunicación con el equipo, una parte de trabajo más individual de la persona, ¿no? Del autoconcepto, de cómo recibe los cuidados, de cómo se relaciona con los otros, una parte que tiene que ver más con el sentido y el significado de lo que ocurre y propósito,
y una parte que tiene que ver más con la trascendencia, con el futuro, con la mortalidad, ¿no? Realmente esto lo estamos intentando trabajar, no es exactamente igual lo que trabajamos en pediatría, pero sí que hay muchas cosas que son cajitas en las que vemos que podemos meter lo que hacemos y tener un pequeño programa que nos oriente a lo que tenemos que hacer y a lo que tenemos que no dejar de hacer sobre todo, bueno, es algo que estamos muy ilusionados en poder hacerlo. No sé si podremos, pero lo estamos intentando. Y la terapia grupal, pues también estamos desarrollando con la universidad este modelo que hace muchos años que hacemos, ¿no? Con hermanos, con niños o adolescentes, con padres de enfermedad más neurológica en paliativos, con padres y madres más paciente crónico complejo, con hermanos en duelo. Este año empezamos uno más de padres bueno, con los niños, porque está basado en el vínculo de neonatos. Lo lideramos como terapeutas los psicólogos del equipo con las enfermeras. Las enfermeras, en algunos solo somos psicólogos y en otros somos psicólogo y enfermera o psicóloga, ¿no? Enfermero no, porque no tenemos enfermera. Y otro de los conceptos de intervención que creo que es la quimera o es todo lo que tiene que ver con la esperanza en paliativos. Cómo gestionamos y trabajamos la esperanza, no la esperanza de curarse, no es esa, es la esperanza esto, la verdad que se me ha perdido el estudio, pero es de padres, creo que ya había fallecido el niño, y como ellos definían la esperanza era buena calidad de vida, tiempo significativo en familia, ausencia de dolor o sufrimiento, dignidad y paz al final de la vida. Creo que tenemos que aprender a hablar de esperanza en paliativos. Nosotros tenemos nuestra supervisora, intervisora, porque ella habla de intervisión del equipo de paliativos, que vamos una vez al mes, y Ainhoa Videgain, que es genial. Y ahora nos habla también del encarnizamiento paliativo, que a veces por el encarnizamiento que vemos terapéutico, nos vamos a extremos y nos cuesta, también nos cuesta a nosotros hablar de esperanza a veces, ¿no? Parece que estemos como llevando un lugar que no toca, ¿no? Y creo que es un tema que tenemos que profundizar y seguir trabajando y que hay personas que lo están haciendo. Y nada, era todo esto. Espero. Hay muchas cosas, ¿no? Que me gusta esta imagen porque muchas cosas teórica, ¿no? Que comparto y de experiencial nuestra, que tenemos que estar bien, que no la metamos aquí o aquí, la guardamos, pero que después cada niño, cada familia son únicos y que esto hay que ver cómo lo usamos, ¿no? Porque tenemos que no dejar de mirar por todo lo que sabemos. Lo primero es mirar y luego integrar o utilizar todos estos conceptos. Y ya está. Esto era. Creo que me ha pasado un poco, pero. Eh, ¿Cómo hacemos preguntas o lo que no tenemos micro, ¿no? Habrá que hacerlo desde aquí. Te quería hacer una pregunta. Bueno, pregunta en realidad, yo me acuerdo cuando hice la tesis, la maestría que era, bueno, de calidad de vida, cuando aplicábamos un PROMS, el PET-SQL, se le decía en el consentimiento, bueno, a la familia niño que había algunas preguntas que los podrían como movilizar y hacer sentir mal, ¿no? Y bueno, en esto estoy pensando, en realidad, tú estableces un vínculo en que ellos pueden hablar abiertamente, ¿no? Y das la contención en el mismo momento. Claro, Quiero decir claro. que eso es como genial, ¿no? Porque yo antes uno era, bueno, vamos a ser honestos, acá hay preguntas que pueden movilizar. Y después decíamos, bueno, contenemos idealmente otra persona, etcétera, que no, en realidad no tenemos mayor problema, pero lo bueno que vos al establecer el vínculo ya das la Claro, contención. y no somos, ¿cómo decirlo?, de piedra. Es decir, yo estoy en una entrevista, eso lo pidieron ellos. Ellos no querían autoinformes cuando hicimos el focus group previo de cómo debería ser. Querían que fuera una persona que conociese y en formato entrevista. Aquí en la era digital, ellos querían formato entrevista. ¿Qué ocurre? Son preguntas muy cuidadas para no
teníamos mucho miedo, por un lado, de crear malestar y la otra cosa es de proyectar lo que creemos que tenemos que conseguir. Por ejemplo, las emociones, lo que hacemos es primero la emoción de la tristeza, la gradúan y luego le preguntas ¿y qué te ha hecho sentir triste? Y en la última semana, no, en la última semana, ¿qué te ha hecho? Si algo te ha hecho sentir triste, ¿no? Entonces, a partir de, claro, cuando hablas del miedo, hablan de la muerte. Pero no he sido yo, no hemos sido nosotros los que le hemos preguntado sobre la muerte, porque sí que creemos que eso depende. Ahora, en cuanto hablan de la muerte, con miedo, no voy a pasar a la siguiente pregunta. Hablamos de eso, si quieren hablar de eso. Entonces, eso que ahora estamos escuchando las entrevistas, ¿no? Para analizando, para... Claro, eso está muy bien, es que cómo tiene que ser. No, bueno, se puede hacer de muchas formas, ¿eh? Pero realmente si tenemos el lujo de que se abren a hablar de eso, que eso lo van a hacer muy poquito y con personas escogidas, no puede ser que pasemos a la siguiente pregunta y ya está. Entonces sí que eso, el formato de entrevistas sí que lo da, creo. Y las escalas de calidad de vida, por ejemplo, hay alguna, no de calidad de vida, ¿eh? El CDI de depresión de niños. Primero, a mí no me gustan estos niños porque hay varias preguntas del colegio y esto, que son niños que algunos no pueden ir al colegio, que entonces no. Y luego hay una de suicidio, claro, esto hay que hablarlo. No puede ser que se lo pase si ya está. Esto tenemos que hablarlo, ¿no? Yo con niños que no tenían estas enfermedades ya lo haces, ¿no? Le preguntas a él. Bueno, voy a mirar un momento las respuestas y le preguntas una pregunta que te haya hecho sentir mal. Muchos de estos niños, a todos les preguntamos si se habían sentido mal con la entrevista. Claro, aquí ya me pongo un poco ya más psicólogo. Es que un poco mal sí que está bien que se sientan, porque si no, a lo mejor no hemos hablado de nada. Pues ese límite también, ¿no? Entonces, realmente malestar poco, pero la primera pregunta de todas, que es, yo ya sé, me han explicado los médicos y las enfermeras qué es lo que te pasa, ¿no? Pero me gustaría saber, o que tú me lo expliques. Claro, esa pregunta no se la ha hecho casi nadie. Y ellos, muchas veces sí que recordar, depende, cada uno se sitúa donde quiere, pero o momentos de diagnóstico o cosas que le explicaron que esa pregunta algunos sí que se habían emocionado o al final me habían dicho que le había un poco removido, pero luego habían podido. Solo un niño no pudo terminar la entrevista de los 65 así, porque conectó con la muerte de su abuela no sé qué, y entraron cosas que es muchísima información, no poder acabar la entrevista. Ese niño, ¿no? Hay que priorizarlo, Entonces, realmente algo de malestar puede crear, pero lo que no podemos es, según a qué respuestas, pasar, ¿no? A lo siguiente. Entonces, eso lo da el formato más entrevistas. Sí. No sé si Gracias, Daniel. Sí, ahí va de las personas que están de forma virtual, si alguien quiere hacer preguntas o comentarios. Aprovechenlo. A mí la parte de diferencia de percepción entre padres profesionales y los niños, claro, son estas cosas que tampoco esperas y me parece espectacular. Realmente que no estamos hablando de las mismas cosas cuando creemos que hablamos de lo mismo con las familias y eso tenemos ser conscientes por un lado y conseguirlo, incluso hablar. Son preguntas de sentido común, pero para ti, ¿qué significa sufrimiento en tu hijo? O bienestar, como queramos. Porque es que muchas veces estamos dando por hecho cosas que no estamos. Y esos conflictos y ya no tanto con nosotros, con médico o enfermera, muchas veces vienen de ahí. Que uno está haciendo muchísimo por mejorar, el otro o la otra están sufriendo mucho y no consiguen que mejore, pero es que no están mirando lo mismo. Y quizá eso es lo primero que tenemos que hacer. Es que ahora pensando y en la presentación y escuchándote, la otra pregunta que tengo es, los padres, si valoraron, o sea, entendieron y valoraron cómo se sintieron con esta intervención. Los padres los he tenido un poco abandonados en la tesis. Y quizá me he ido yo, ¿no? Al encarnizamiento
no por nada, pero es verdad que toda la literatura es la voz de los padres, padres en duelo, que está muy bien, pero en duelo la experiencia está filtrada por otras cosas, y eso también es verdad, y de profesionales, continuamente. Y yo, pero por favor, no puedo encontrar cosas que sean ellos o ellas los que nos digan lo que les ocurre. Y entonces los padres, claro, los incorporé en todo, tuvieron que firmar todo, ellos pasaron cuestionarios también, que tengo muchísima otra información que ya no voy a analizar, del malestar de los padres por ese sufrimiento recíproco que me parece muy interesante también. Pero a ellos sí que fue todo más, le daba una tablet y que contestasen el cuestionario, no puse ese esfuerzo en... Lo valoraron mucho todos, y frente, lo que más, claro, yo era el psicólogo o del equipo de estos niños. Esto les da seguridad a los padres y saben que lo vamos a seguir viendo. Eso, bien. Ellos podían tener feedback de lo que pasaba, tanto algunos de feedback de los cuestionarios como de parte de la entrevista. Ay, ahora se me ha ido. No, era, quizás yo hice mal la pregunta, era si habían valorado, porque en realidad es muy difícil hablar de estos temas. Claro. Entonces, que alguien, en los que ellos confían en eso, decía, no preguntaba cómo se sentían los padres, sino si valoraban realmente la oportunidad que el hijo tenía Sí. de hablar de cosas, porque es esto que acá decimos en Uruguay, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí. O sea, ¿quién va a hablar con un niño y quién va a ofrecer la oportunidad de decir tengo miedo a morir? Porque en realidad a los padres eso es como muy difícil. Esto yo hice un poco como hago en Entonces, terapia o yo les prometo, y es cierto, que yo no voy a hablar de nada con ellos que ellos no saquen. Sí que les voy a preguntar por la enfermedad, las emociones, pero no voy a hablar de lo que ellos no quieren que hablemos, los padres, o les da miedo más que no quieran. Ahora, que si ese tema lo sacan ellos, es muy importante poder atenderlo y que ellos también lo sabrán. Entonces, esto les daba seguridad, la verdad, por los dos sentidos. Por un lado, que los niños tengan, bueno, nada, no va a venir a explicarle nada que no queremos, pero a la vez vamos a enterarnos de si hay algo que es importante que el niño piensa y nadie atiende, ¿no? Entonces eso. Y la otra cosa que sí que fue graciosa es, bueno, graciosa, es que la mayoría decían, no te van a contestar, no va a decir nada. Y claro, ya a te mí no me digo habla. que tengo varias frases que utilizo a veces en algunas presentaciones de niños, es, si me preguntas, contesto. Nadie les había preguntado esto. Y todos, yo también un poco hice marketing con ellos en que esto es para ayudar a otros, que es otra de las cosas que es que ellos quieren ayudar a otros, ¿no? Entonces, vale, hablo de mí, pero no es por mí, es por otro. Eso, pero bueno, eso nos pasa en el día a día, que la madre quiere que el padre tenga psicólogo para el padre, pero para ella no, el padre no, y el niño, ¿no? Eso es así siempre, ¿no? Entonces, aquí pasó igual. Entonces, esta cosa de ayudar a otro también a ellos les motivó a participar, y hay niños que hablaron menos, ¿no? Pero un mínimo de 20 minutos o 15 alguno, y ahí tengo alguna que ahora lo sufro, en su momento no, porque me gustó mucho, pero ahora analizándolo de una hora. Entonces, claro, analizar cualitativamente una hora es mucho, pero no, la verdad es que hablaron. Y también otra cosa que, claro, esto puede ser un poco dependiente, ¿no? Del profesional, en este caso yo, porque era yo el que pasaba las entrevistas, no las pasó nadie más en la tesis, porque tiene que ser doctorado pobre. Y algunos niños yo los conocía, o era el psicólogo, o iba a ser el psicólogo, y otros no. Y no hubo mucha diferencia de respuestas. Así que esto luego lo tenía que compartir, si me daban permiso, con los psicólogos, ¿no? Para que siguieran ellos, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Pero, sí. No sé, Juan. Sí, a ver si se oye, capaz que no. ¿Escuchan a Juan? Va a hacer una pregunta, a ver. ¿Se oye? Sí, se oye, sí, se detecta acá en el micrófono. Bien. No, entiendo que muy interesante. Esta entrevista combina un aspecto cualitativo y la misma pide que después se cuantifique Sí. de alguna manera ese concepto, Sí. esa pregunta. Si entendí bien, este instrumento fue diseñado a propósito de la tesis. Sí. El objetivo de la tesis es comprender el sufrimiento y el bienestar de los niños. Sí. ¿Y tú ves alguna utilidad clínica posterior a la utilidad de la tesis? Porque
la dificultad es Ya. cómo se procesa lo cualitativo. Claro, yo como para mí es una herramienta clínica del día a día, lo cualitativo, lo utiliza, lo procesa el clínico. Entonces la información es para ti, para tu terapia, no es para analizar de otra forma, ¿no? Y establecer el vínculo y tener información. Entonces, para el día a día sí que, claro, ahora tengo compañeros que no, me dicen, ay, utilicé tu... La utilizan en casos a lo mejor un poco más complejos o que no la utilicé, pero mira, no la utilicé entera, utilicé esta parte o estas preguntas, ¿no? Entonces, eso cada uno también, ¿no? Como la utilice. Sí que en el formato de hacer la entrevista no lo estamos utilizando así, pero sí que la estamos utilizando para evaluar en algunos casos en los que, claro, yo siempre he dicho que el instrumento somos nosotros y cada uno tenemos nuestras formas, ¿no? Entonces, hay veces que cuando la que tienes no te funciona, pues buscas otras, ¿no? Entonces tengo compañeras que en casos en los que, hostia, este adolescente no me habla, o en este caso es que el dibujo y esto no quiere nada, pues voy a hacer estas preguntas que son como un poco más, son ordenadas, hablan un poco de todo. Como una pauta de entrevista clínica. Exacto, exacto, es eso, es eso. Sí que la parte, esa cuantitativa, en su momento tenía que ver con que era una tesis, pero es que ahora le doy muchísimo valor porque realmente hay bastantes respuestas de... Hay una pregunta, ¿cómo te están informando hasta ahora? Que te lo explican. Ah, muy bien, muy bien. Ah, lo puedes poner aquí entre mal y muy bien, en una línea, y te ponen un 2, ¿no? Hay cosas que cuesta decir o expresar que, que ver la diferencia te ayuda a confrontar de otra forma. Ah, pero si me has dicho bien, ahora dices un 2, ¿qué quieres decirme con esto? ¿No? Y realmente tiene valor, ya no solo por tener algo numérico, sino que bueno, que son dos tipos de información, o niños o niñas que hablan muy poco o que quieren hablar poco, pero te dan mucha información en esta escala. Que sí que ahora la tenemos como para poder meter en la historia clínica y la entrevista con esto. Y yo insisto en que los niños no tienen que ver, los padres tampoco, pero los niños no tienen que ver los números de la escala. Ellos nos pidieron que fuera de mal a bien, a mal, de muy mal a muy bien, pero entre medio ellos tienen que poner el dedo como muy proyectivamente y no ver si ponen allí se sigue evaluando de 0 a 10, ponerse mala nota, eso cuesta, ¿no? Entonces, en cambio, el dónde pongo la línea, eso sí que ¿Una pantalla al tacto? lo hicimos con una, sí. Y bueno, y ahora lo hacemos también así. Sí. RedCap que puede hacerte como cuestionarios y se queda guardado y... Pero bueno, no lo estamos ahora como... Lo siguiente que queremos hacer es que lo hagan es decir, una pequeña formación y que lo hagan otros profesionales y ver un poco también la experiencia y cómo va. Sí, ¿Y el clínico lo recibe en formato gráfico? ¿Cómo recibe la información el clínico de lo que el niño marca en el celular o en la tablet? se queda como en un Excel. Se convierte en lo numérico en un Excel. ¿Y eso va a la historia clínica? No, todavía no. Ah, Todavía no. bien. Pero el RedCap es como una base de datos que cumple todo lo que tiene que cumplir una base de datos que tenemos en el hospital y todo lo que no puede estar en la historia clínica lo tenemos ahí. Pues eso ahora lo tenemos ahí, pero no lo estamos utilizando para nada más que por tenerlo, ¿eh? No, con mucha aspiración. Sí que hay muchas otras cosas. Todas esas variables cualitativas en lo que es el dispositivo donde lo hacíamos, sí que podíamos categorizar la respuesta. Pero eso lo hacías tú. Según lo que te decía, por ejemplo, cuando te decía la tristeza, ¿no? Tal número, ¿y qué te ha hecho sentir esta última semana esa tristeza? Entonces te decía, pues mis padres porque los veo tristes. Entonces tú sí que podías marcar padres, por ejemplo, o por la enfermedad. Entonces eso es algo que no hemos analizado pero sí que el clínico, para no tener que hacer todo luego de memoria o tú puedes tomar tus notas, sí que podíamos categorizar de lo que más frecuentemente nos decían. Eso sí. Pero no. El tiempo, también metimos una pregunta sobre el tiempo, que Ramón Valles, ¿no? El paso del tiempo, que en niños no lo hemos visto tanto, pero ¿no? La percepción de que el tiempo pasa lento o rápido se relaciona directamente con percepción de sufrimiento. Pues
cómo se te pasó el día de ayer. Lento, teníamos dos versiones porque a veces lento, rápido o normal, o corto, bueno, porque había como dos formas que lo entendía. Tampoco lo hemos analizado, pero es interesante con los niños también. Ana Laura. Digo, usted, Julio, te digo, también. También se va a escuchar. En muchas partes, ¿no? Tengo como micrófono incorporado. Muy bien. Yo no, felicitaciones por toda la presentación, estuvo muy buena. No trabajo con niños, por suerte, y tampoco, salvo en algunos casos, pero sí en psicología médica hace muchos años y sobre todo en oncología, por lo que todo lo que has dicho me resulta absolutamente familiar, lo cual además me identifica mucho. Y pienso, porque estoy como obsesionada con esto de comprender la perspectiva subjetiva de los demás. Es como el camino final e inicial para todo, pero además el final de la formación, y lo que lleva años llegar como a este punto de cómo me acerco a comprender realmente lo que le pasa al otro, en general el sufrimiento que es con lo que trabajamos, ¿no? Sí. Y lleva mucho tiempo lograr que uno mismo sea esa herramienta que posibilite ese acercamiento, y de hecho, aún así uno siente con muchos pacientes que logra aproximarse mucho a comprender, y otros no, otros no, sí, totalmente. Aún así sucede con años de experiencia. Pensaba en esto último que decías, como en la formación de otros, porque eso es un desafío. Nosotros trabajamos mucho en docencia, y cómo transmitimos en menos tiempo quizás, o cómo hacemos que otros se puedan ir aproximando también a comprender esas perspectivas subjetivas. Además, otros que ni siquiera son desde la rama de la psicología, que quizás hay otro entrenamiento, sino, bueno, en la medicina como estamos nosotros, más alejados todavía, ¿no? Sí. Creo que puede ser en esto que tú decías, ¿no? Como es útil quizás algunas partes de esta entrevista o de esta forma, y como para caminar hacia eso, ¿no? Que es como el fundamental, porque Sí. después todos los tratamientos, las decisiones terapéuticas están por ahí, ¿no? Y hacen el diferencial. Entonces, creo que, No, muy interesante. Es verdad que lo de la docencia y enseñar a otros, yo creo que esto tiene que estar limitado a los que vayan a utilizar. Esto es una herramienta clínica, pues que lo vaya a utilizar. Que, bueno, se puede formar quien quiera, ¿no? No existe ninguna formación de esto, para empezar. Pero que sea para utilizarlo, porque si no es que esa formación es falsa, y seguramente con algún tipo no de supervisión o de compartir, ¿no? Después de algunas sesiones o... Pero bueno, y lo has dicho muy bien, ¿no? Tanto al inicio como cuando pasan años, ¿no? Yo hubiera pagado por tener esta entrevista cuando empecé a trabajar en esto. Esta y otras cosas, ¿eh? De otros documentos de otros compañeros. Entonces, bueno, también es abrir camino y, bueno, llegar a alguien que diga, hostia, a mí esta entrevista no, pero ahora la convierto en dibujo o en no sé qué y me sirve para aproximarme a la experiencia del niño, ¿no? Entonces, pues genial, ¿no? Y entonces, bueno, eso también, somos súper exigentes y también tenemos que ser un poquito flexibles, ¿no? Y ir haciendo poquito a poco y ya está. No sé si aquí nadie, tú lo ves, ¿no? También lo de las preguntas. Sí. Ah, está aquí. Parece que no había ninguna. Bueno, si no hay más intervenciones o Todo es lo comentarios. que no, Ah. no se me oía. Disculpad. De lo que escucharon. Sí. No, bueno, muchas gracias, Daniel. A Súper vosotros. claro, sólido y bueno, significativo en esto también de que uno en definitiva termina siendo un rol y una tarea que tiene que ver con los derechos, ¿no? Sí, total. Entonces eso es como muy Sí. importante y profundo. Me gustó la frase esa que decía, una simple pregunta puede dar lugar a una conversación profunda, y la verdad que con los niños eso uno lo vive, y a mí a veces me causa gracia, no sé cómo decirlo, cuando a veces algún colega te dice,
en la tarea diaria, ¿no? De otra disciplina, te dice, qué increíbles que son los niños, ¿no? ¡Wow! Y vos decís, claro, es que nada, en realidad está ahí, es mirarlo, es darle la oportunidad y claro que son increíbles, pero como muy sorprendidos, como cómo pueden llegar a pensar y a decir esto. Sí, Bueno, sí, pues ahí en eso estamos, darle. que es así. Sí, eso de la pregunta no lo he resaltado, pero en los artículos fue una crítica bestial de cómo vas a sacar conclusiones con un ítem, ¿no? Con una pregunta. Y es cierto, porque en ese mundo estadístico y todo, pero es que sí, de verdad, y yo también soy enfermero, aparte de psicólogo, trabajé muchos años. Si los médicos y las enfermeras hacen esa pregunta a un niño o a un padre, es que solo con eso hemos ganado la mitad de la terapia ya. La mitad. Es- Una chica item, no, pero un ítem o múltiples ítems, Sí. cuántos ítems, Claro. pero sí, en definitiva, Claro. la pregunta es si los instrumentos reemplazan a la entrevista clínica de llegar una mañana y decirle qué tal, cómo está, Estamos. cómo se siente, cómo pasó la noche, Sí, o claro. cómo ve las cosas de aquí en adelante, obviamente No, por eso. no son reemplazos. Y esto que lo escuche la IA también. Toma nota, Ia. Creo que hay que sacarse los lentes negros, hay que dejar de ver solamente la cama de la diapo que tenías tú. Un comentario que Perdóname. Ah, del QR, que tenía esa nota Sí. por la tesis. A ver. el QR para. Ah, pero esto no lo están viendo ahora, ¿no? No. No, tengo que compartir. Bien. ¿Hay una mano? ¿O va bien? Ah, no. A la izquierda compartir el verde. Ah, aquí. Y ahí seleccionas la pestaña que es. Ahí están. Si ponéis evaluación del sufrimiento, Daniel Toro Pérez, tesis o algo así, seguro que lo encontréis rápido. Genial. Bueno, y gracias al público presente, al virtual, Ujú. captaste la atención Qué bien. y nos vamos pensando. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.